Súper. Ok. Bueno, queremos primero saludar a todos los que nos ven en Revista Mensaje, la versión digital de esta revista. Hoy día nos encontramos con Valentina Ilavaca. Valentina es directora ejecutiva de Fundación Calén desde el mes de mayo del año 2022. Ella es psicóloga comunitaria de la Universidad Católica y nos va a contar un poco de este trabajo que están realizando en Fundación Calén. A ver, Valentina, por qué no nos comienzas contando un poco Fundación Calén? ¿A qué se dedica primero? Para que también nuestros auditores puedan captar esto y poder entrar después en el tema más que nos convoca. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por tener la oportunidad de estar aquí en la revista Mensaje. Bueno, acá en Fundación Calén, que nos ubicamos en la región de los lagos hace 5 años, trabajamos promoviendo la reinserción social de personas que están o han estado privadas de libertad o cumpliendo alguna condena porque creen en el medio libre, justamente para que puedan volver a la sociedad y insertarse de una manera que sea sustentable, que sea digna, y donde puedan ir formulando proyectos de vida que sean ya por la vida lícita y no por la vía de las trayectorias del delito, que es lo que se suele replicar. Ujú, Entonces ahí es ir a romper un poco esa trayectoria, ujú, pero habilitando en otras oportunidades que permitan justamente generar otras trayectorias de vida. ujú. Y ahí es importante como mencionar el significado de Calén, que es una palabra como media extraña. Acá en el sur hay hartas empresas, fundaciones que todas empiezan con K, tiene que ver mucho con la influencia mapuche, huilliche en específico. Y justamente es una palabra huilliche que hace referencia cuando un objeto pierde su función principal por la cual fue creado. Ujú. Se ve dañado un objeto y uno le da una segunda vida útil, ¿cierto? Esto lo llevamos a los procesos personales, como cómo podemos generar procesos de cambio personal que nos permitan generar, ¿cierto?, como otra vida por la cual poder como comenzar de nuevo en la Ujú. sociedad. Oye, cuéntanos un poco, Valentina, esta fundación, ¿hace cuánto tiempo está operando? ¿Tienes un equipo grande? ¿A cuántas personas han podido ayudar? Perfecto, mira, nosotros estamos hace 5 años acá en la región. De hecho, somos la única organización de la sociedad civil que trabaja estos temas y que no, por ejemplo, licita algún programa de Sename, por ejemplo. Ujú, Eh, somos un equipo actualmente, el equipo ha ido como creciendo y achicándose en función sobre todo de proyectos. En la medida en que tenemos más proyectos vamos ampliando el equipo y en la medida en que tenemos menos se va reduciendo. Pero somos un equipo de aproximadamente entre 4 a 5 personas, como yo diría que eso es lo más, como el promedio más estable dentro de la fundación. Y ya nosotros partimos el 2018 con 20 participantes, 3 talleres en un año, y eso lo hemos podido ampliar y hemos llegado ya a más de 200 personas, hemos hecho más de 60 talleres dentro de las cárceles, y bueno, trabajamos también en el medio libre y ahí hemos tenido ya, y ahí exitoso me refiero como que se han podido permanecer en el tiempo a largo plazo. Hemos tenido otros en que fluctúa, es un proceso que es súper fluctuante, entonces requiere de un acompañamiento largo, de a veces años, ujú. eh, dependiendo un poco de la persona. Ok. Oye, y solo para entender, porque usted, bueno, trabajan un poco para que estas personas puedan reinsertarse en la sociedad de mejor manera. ¿Y qué es lo que hace diferente a Calén de lo que podrían ser otros modelos que realizan un trabajo similar? Mm. Sí, es una muy buena pregunta. Mm, Y de hecho es algo que nosotros incluso le hemos ido a preguntar a las personas con las que trabajamos, justamente en estos procesos como de ir mejorando a la interna, pero también como para mostrar a las demás personas cuál es de alguna manera el sello de Calén. Y yo diría, como en base a lo que también nos han mencionado quienes han participado en nuestros programas, que tiene que ver con un trato que dignifica a la persona,
Y eso no es fácil. Estamos en una materia que es súper delicada, que a las personas les toca profundamente, sobre todo cuando han sido víctimas de algún delito. Suele como generar impotencia, frustración, enojo, y dar un paso más adelante, más allá de esas emociones que muchas veces nos nublan, es difícil. Y ese paso más adelante justamente es pasar más allá de la rabia, del enojo, del querer como condenar a alguien y decir, ok, esta persona está cumpliendo condena, pero eso no significa que hay que tratarla mal, no significa que esta persona no tenga la posibilidad de tener segundas oportunidades, sino que justamente lo que hay que hacer es trabajar de lleno con estas personas, abrazarlas en cierto sentido, ¿cierto? Para acompañarlas a pensarse de manera distinta. Si uno lo mira a nivel personal, yo creo que para todas las personas los procesos de cambio son complejos. Uno vive crisis, etcétera, y solemos estar acompañados en nuestros procesos de cambio. Bueno, acá en las cárceles el acompañamiento es muy poco. Entonces, como fundación, cuando llegamos y acompañamos y nos ven que mantenemos nuestra asistencia a las cárceles, que sostenemos los talleres, que tratamos bien, que los talleres son un espacio como seguro para las personas, donde incluso pueden descomprimir emocionalmente, algo que en las cárceles es complejo porque suelen pararse desde una postura de mucha fortaleza, ¿sí? Como de este cuero de chancho, porque es mucho de sobrevivencia dentro de las cárceles. Entonces, esas como sutilezas del trato dignificante, de generar espacios seguros, de habilitar la opción de cantar emocionalmente, de que las personas tengan un espacio para aprender oficios, habilidades, etcétera, ese yo diría que es nuestro mayor sello, como justamente desde este trato cercano. Valentina, el foco del trabajo que realizan está en mujeres, en jóvenes, en todos los rangos etarios, en los géneros, Sí, está mira, basado principalmente en mujeres. ahora eso es algo que hemos ido adoptando este último tiempo, ¿ya? Y ha sido también un proceso como a propósito de ir conociendo esta materia y también acá en la región y con las diferencias, cada cárcel es súper diferente una de la otra. Eh, Nosotros partimos con público general, de hecho al principio eran sobre todo hombres, pero de a poco como fundación nos hemos ido especializando en dos poblaciones principales. Ya no es que dejemos de lado las otras, pero nuestro foco apunta más bien a jóvenes por un lado, que nosotros tenemos un convenio con Sename y aportamos complementariamente a los programas, ya sea la cárcel de menores o los programas ambulatorios. Esa es como una población como más foco nuestra. Y la otra son mujeres. Eh, Mujeres y de a poco estamos tratando de integrar ahí diversidades de género. Y la razón del por qué nos hemos ido de a poco especializando tiene que ver justamente con que son la población, por un lado, más vulnerable, en el sentido de que llegan a las cárceles con muchos mayores antecedentes de vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres es cerca de un 62% las que han vivido algún tipo de violencia previo al ingresar a la cárcel. Eh, y por el otro lado, esa vulnerabilidad también se traduce en que reciben menos oferta interventiva, sobre todo las mujeres. Los jóvenes, su sanción es justamente un plan de intervención. En adultos la sanción es la condena en sí, no tener un plan de intervención. Entonces, dentro del mundo adulto, las mujeres y las disidencias perdón, de género son quienes menos oferta tienen. Y ahí entra como un poco la lógica desde la cual Gendarmería va abordando sus poblaciones, que tiene que ver con aquellos perfiles que son de grupos más pequeños, como son las mujeres, de menor riesgo, como son las mujeres, que tienden a terminar las trayectorias delictivas más pronto que los hombres, suelen no apuntar hacia allá la oferta de intervención. Y en cambio lo apuntan más hacia hombres, ¿ya? Con también ciertos perfiles. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hay un segmento de la población que se reproducen diferencias de género dentro de las cárceles,
pero que tampoco está teniendo oportunidades, a pesar de que son quienes podrían tener mayores probabilidades de reinsertarse en la sociedad. Y con los jóvenes también esto clave de la edad, de cómo evitar que ellos reincidan después y que terminen en cárceles de adultos. Entonces hay un aspecto de, por una parte, como esto que yo les comentaba, de los antecedentes, de la vulnerabilidad, del poco acceso a la oferta interventiva, pero también de una proyección como de personas claves con las cuales podemos impactar en sus vidas, pero también en las de sus familias y en como la proyección a futuro, de una manera como más asertiva, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, Siguiendo con el tema- si entiendo bien, perdón, entonces ah, no trabajan solo con las personas que están privadas de libertad, sino que también abarcan algo más familiar. Sí, lo intentamos, ahí cuesta, a diferencia de otras temáticas sociales en que las familias se tienden a involucrar más, en esta materia cuesta. Nosotros siempre lo intentamos porque sabemos de que en la medida en que vamos abordando también sus propios entornos, podemos tener mucho más impacto. ¿Ya? El delito es algo que se va heredando transgeneracionalmente muchas veces. Entonces es súper importante cómo también agarramos a la familia, al barrio, etcétera, pero nos cuesta bastante cuando ya se ha roto el vínculo familiar, por ejemplo. Entonces, en aquellos casos en que sí hay una familia disponible y que sí hay una necesidad de trabajar ese vínculo, entonces nosotros aportamos también ahí. Valentina, siguiendo con el tema de los focos de Ujú. Fundación Calera, lo que estuve viendo, se enfocan en lo sistémico ecológico. ¿Podrías profundizar un poco en qué consiste esto? Sí. Tiene que ver con lo que les mencionaba de cómo también vamos abordando como los círculos de relaciones de las personas. La familia es como lo primero que se nos viene a la cabeza, pero en realidad en la sociedad tenemos distintos como sistemas, instituciones, etcétera, que todos pueden aportar a la reinserción social. Y necesitamos trabajar con todos en ir creando una cultura de oportunidades, como un ecosistema de oportunidades. Si trabajamos únicamente con las personas que están o estuvieron privadas de libertad y sus familias, por ejemplo, eh, no necesariamente estamos contribuyendo a que existan empresas que empiecen a, por ejemplo, formar una conciencia social y abrir cupos laborales, abrirse a lo complejo que es trabajar este tema y ser acompañados por la fundación, por ejemplo. Si es que nos quedamos también solo con estas personas, no iríamos a los colegios, por ejemplo, para justamente ir previniendo el delito desde el inicio, y así. Entonces para nosotros es súper importante ese foco ecosistémico que tú mencionas, Andrés, y por eso como uno de nuestros principales objetivos como fundación es cómo vamos incidiendo en la sociedad para psicoeducar en esta materia. Y ahí trabajamos con colegios, con universidades, hemos trabajado también con las municipalidades, por ejemplo. ¿Cómo podemos ir apoyando a funcionarios de municipalidades para que a la hora que les llegue una persona que ha estado en la cárcel, el trato sea dignificante, cómo pueden leer las necesidades que tienen, ir apoyando y así? Entonces vamos apuntando a distintos focos de la sociedad y de a poco ir aportando. Incluso en barrios, hemos tenido como instancias en barrio para ir como desde el inicio, como cómo comprendemos el delito, cómo está viviendo este barrio el delito, cómo podemos prevenirlo desde una acción más comunitaria. Ujú. Eh, y el tema del día a día, vamos al día a día un poco, la reinserción social, ¿cómo la trabajan? ¿Qué áreas abordan? ¿Cómo van Mm, apoyando los procesos? Más el sí. trabajo del día a día, eso me interesa saber. Mira, en el día a día, ahí no, va un poco como dividiéndonos según equipo, etcétera, pero siempre tenemos como semanalmente talleres que funcionan dentro de las cárceles. Entonces, en el día a día puede pasar que en general hay días como foco mujeres o foco mujeres Osorno, mujeres en los lagos, ahí va dependiendo, pero vamos constantemente a las cárceles a hacer talleres de oficio y recreativos, y también vamos recibiendo como o monitoreando, dándole seguimiento a los casos que llevamos en el medio libre, ¿cierto? Como de manera más independiente ya reinsertando directamente en la sociedad. Y ahí va dependiendo mucho del caso a caso.
Por ejemplo, si ya está insertado laboralmente, es más acotado las veces que nos reunimos con la persona. Vamos a la empresa también, monitoreamos con las jefaturas, etcétera. Pero incluso acompañamos a ciertas gestiones sociales que a veces uno diría, esto es súper básico, pero hay veces que es el puntapié inicial. Entonces, a acompañar a sacar el carnet, la clave única, a que conozcan los departamentos de las municipalidades, a que se inscriban en el sistema de salud, porque muchas veces no estaban inscritos desde antes. Entonces, desde ahí incluso uno va siendo parte de la sociedad, ¿cierto? En el poder acceder a esos derechos, a esos beneficios. Entonces, hay parte también de nuestro día a día que es, por ejemplo, acompañar en gestiones, encontrarnos o articular con otra institución, otra fundación, otra ente del Estado que pueda apoyar en alguna necesidad que ya hayamos levantado de esa persona. Sí. Oye, y una cosa, porque este asunto de la reinserción es bien complejo, porque, bueno, Mm, tú mencionabas algo de que la gente vuelve a su entorno, pero de alguna manera con una marca, ¿tá? mm, Por esta historia. Pero además, me imagino que en muchos de ellos, una parte tiene que ver como con cambiar ciertos horizontes personales, ver mm. que no es la única alternativa para surgir el delito. Y ese es un trabajo, me imagino, más personal. No sé si lo Sí, hacen, cómo lo hacen. sí. Ahí hay un enfoque en esta materia que se llama el desistimiento delictual. ¿Ya? Y de alguna manera ese enfoque lo que te muestra es que el proceso de dejar el delito es un proceso que fluctúa y que tiene ciertas etapas, ¿ya? Entonces, es súper gráfico porque uno incluso desde esas etapas va trabajándolas con la persona, en que vayan concientizando como en qué momento también están, cómo se pueden ir anticipando como a recaídas, entre comillas, ¿cierto? Como en el delito, porque eso pasa, ¿ya? Por ejemplo, una persona que está con todo el ánimo de, toda la convicción de dejar el delito, de buscar, por ejemplo, partir un emprendimiento, estoy inventando, van a haber momentos duros en la vida en que va a ser muy fácil o va a estar muy cercano el volver al delito. Y hay veces que vuelven y vuelven como ocasionalmente y con todo este sentimiento como de culpa, de estoy, no sé, pues como me estoy desviando del camino que quería tomar, y ahí uno va acompañándolos y haciendo como tomar conciencia de cómo es este proceso, y cómo en este proceso van a ir dejando el delito, eh, no de una manera tan abrupta, que es lo que uno suele pensar y que es lo que nos gustaría a todos, ¿cierto? Pero la realidad no es esa. Y cuando uno no acerca la realidad de la manera en que pasa, uno genera una expectativa muy alta y hace que las personas desistan antes de pensar como en querer dejar el delito. Y dicen, no, muy complejo, mejor sigo el delito, ¿cierto? Pero si uno los va acompañando y les va anticipando el proceso y los va guiando y les va haciendo tomar conciencia, ya, yo entiendo que esto es un problema, por ejemplo, pero no quiero hacer nada al respecto. Esa es de las primeras etapas. Pero es súper importante reconocer que es un problema, que me trae riesgos a mi vida, por ejemplo, que trae riesgos a la vida de mi familia, a mi hijo, etc. Entonces es un proceso, como tú decías, súper personalizado en parte, Ujú. pero que es súper necesario de ir llevando. Incluso el hablar de esto como te decía antes, con colegios, con barrios, porque eso también nos prepara a todos, o sea, le prepara a una empresa que vaya a recibir personas que tiene que estar atenta. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido ningún caso de insertar a alguien laboralmente y que delinca en la empresa, pero sí que pueden tener frustraciones importantes o que les cuesta la parte más de responsabilidad, etcétera. Ujú. Y cuando uno va como anticipando el proceso, puede acompañar de mucha mejor manera a la persona para que esas frustraciones o el trabajar el hábito de la responsabilidad no sea algo como inconmensurable en su vida, sino algo que efectivamente puede lograr. Ujú. Oye, y en esto, porque es una relación este asunto, o sea, cuando hablamos nosotros Mm, de la reinserción, queremos decir que hay alguien que está fuera, que se inserta, y por lo exacto. tanto hay un grupo que lo acoge o debería acogerlo, según como se vea. Pero entonces la pregunta mía es, pensando tú en la sociedad,
en la sociedad, en concreto puertomontina, en la que están ustedes, o Osornina, que tú dices, bueno, a ver, hay actitudes que tendríamos nosotros que revisar como sociedad para que estas personas puedan efectivamente reinsertarse, porque a veces uno le achaca a ellos, digamos, que ellos tienen que cambiar, que ellos tienen que resolver, que ellos tienen que adecuarse, pero tal vez hay cosas que hacemos nosotros que les dificultan este asunto. Mm. Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, creo que es como la primera vez que me la hacen en una entrevista. Y es súper importante porque también es un poco como el devolver la pelota hacia uno mismo, como qué hago yo ante esto, ¿cierto? Ujú. Eh, y efectivamente hay actitudes, hay estilos de pensamiento, podríamos decir, o ciertas narrativas que no contribuyen de alguna manera a la reinserción. Y que es como lo que invitamos a que se vaya trabajando. Eh, Tiene que ver principalmente, por ejemplo, con el juicio, eh, cómo enjuiciamos también rápidamente, y es mucho más fácil enjuiciar cuando hay una base como tan concreta, ¿cierto? Esta persona tiene antecedentes, el juicio emerge muy rápidamente, sin dar espacio, por ejemplo, a la pregunta, como a preguntarle a esa persona, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás tú después de esto? ¿Qué proyecciones tienes? Etcétera. Yo diría que el juicio es lo primero. Y va muy de la mano de el estigma, como con ciertos estereotipos eh, o, o de ciertas formas vamos discriminando a las personas. Entonces va muy enlazado con el juicio. Al tiro uno cierra puertas, al tiro o hay de alguna manera actitudes, comportamientos que tienden como a esto de la poca credibilidad del otro, al otro, ¿cierto? Depositar este acto de confianza es algo que cuesta en ese sentido. Yo diría que esos factores son súper importantes. Y lo otro es la mirada comprensiva, que pocas veces tenemos, de decir como, ok, ¿qué es lo que pasa que alguien llega a la cárcel? Como, ¿qué es lo previo que vivió esa persona? Ujú. Cuando nos fijamos en lo previo, que es un poco estas vulnerabilidades que yo les decía al inicio, uno puede atacar la causa, y no solamente cuando el problema ya está. Cuando noto que me doy cuenta que, por ejemplo, acá en Puerto Montt, no sé, voy a inventar ya, un 40% de las personas que llegan a la cárcel de Puerto Montt son de X zona, X barrio, entonces podemos ir a ese barrio y articularnos como sociedad para mejorar las condiciones de vida de ese barrio y evitar que después ese barrio siga como de alguna manera alimentando a la cárcel con personas. Entonces es súper importante también el trabajar esa mirada comprensiva, cómo vemos qué es lo que hay detrás, qué es lo previo, para ir a atacar esas causas que son las que replican el problema muchas veces. Ujú. La educación, por ejemplo, ok, ¿están accediendo todas a la educación? ¿Están desistiendo o no? ¿Quién está abordando a los hijos de las personas que están presas en este momento? ¿Cómo los acompañamos para evitar que ellos después sigan una trayectoria de sus padres? Etcétera. Y esa mirada comprensiva cuesta, bueno, tanto la mirada comprensiva como el no enjuiciar o el trabajar estos estigmas, cuestan cuando tenemos estos sentimientos que yo les decía, como más de rabia, de impotencia, que son totalmente válidos, pero que muchas veces nos nublan y Ujú. no nos permiten avanzar en dar una oportunidad, por ejemplo. Claro. Y en ese sentido, el trabajar en Puerto Montt, específicamente, trabajar en regiones, ¿ves diferencias? ¿Ves ventajas? Por ejemplo, quizás al ser una sociedad más chica, pueden articular mejor la reinserción de una persona en los distintos barrios. Hay diferencias con Santiago, tú viviste en Santiago, entonces, Sí, creo que notas diferencias. sí, hay hartas diferencias en varios planos. Por ejemplo, las cárceles mismas suelen todas estar construidas desde una lógica de infraestructura que es como un plano general que se aplica desde Arica a Punta Arenas, ¿ya? Y eso acá se nota con el clima, por ejemplo. Como el nivel de humedad, de cómo las cárceles se inundan a veces o no están hechas en consideración de estos factores y que no son menores, porque acá el frío es mucho, o sea, las cárceles ya son zonas súper frías.
Entonces uno puede ver así en cosas súper concretas como infraestructura, por ejemplo, que ya hay una desventaja en cierto sentido. Pero también uno lo ve como en que existe como acá quiero decirlo sin que exista un juicio de por medio, ¿ya? Pero es inevitable como es un estilo como de atraso, entre comillas, ¿ya? En culturas, por ejemplo, de voluntariado, que consideramos que falta más o que esté más presente de la vinculación de empresas con fundaciones y que apoyen, como eso se ve mucho en Santiago, como que es muy radical la diferencia entre Santiago y regiones, como en esas culturas que de alguna manera ya están como más asentadas, porque hay muchas fundaciones, hay muchos temas que se trabajan en Santiago, hay muchas problemáticas que también se concentran en Santiago, inevitablemente. Pero que aquí, imagínense que este es un tema que recién hace 5 años hay una fundación que lo trabaja. Si nosotros no estuviéramos, sería mucho más complejo. Entonces, también hemos tenido que ir creando una cultura de vinculación acá con Gendarmería Regional, para ir consolidando una relación de complementarnos mutuamente. Y eso, por ejemplo, uno lo ve en Santiago, y Espacio Mandela está súper asentado, tiene literal un espacio dentro de las cárceles, hace muchos años. Mujer Levántate, lo mismo, hace 12 años que trabajan en conjunto con gente, ya tienen de alguna manera como convenios de por medio, una dinámica de relación, etcétera, y tienen también como a toda esta cultura de la sociedad civil que los apoya. Entonces, esto es algo que acá se está partiendo y en ese sentido igual hay diferencias importantes que nos afectan porque a la vez uno dice, chuta, pero ya estamos en un momento de país, que esto uno pensaría que está más consolidado a nivel como general, pero no lo está tanto, no, en comparación a cómo uno lo ve en Santiago. Y Y bueno, también pasan otras cosas, inevitablemente las ayudas son menos, cuando uno postula fondos, ahora último se ha empezado a dar un enfoque más de las localidades o de las regiones, pero eso yo diría que ha sido el último año, por ejemplo. Antes no se le daba tanto foco, cuando también los números son más bajos, inevitablemente en las regiones. Entonces, no podemos comparar los números de igual manera entre la capital y una región. Hay que compararlos proporcionalmente y con este contexto que yo les comento. y el rol del Estado, siempre había una deuda, digamos, en este tema. Mm. ¿Cómo está esa deuda, digamos? Ah, más Sí, grande. ahí yo diría que la principal deuda es que no existe una política pública que se dirija hacia la reinserción social. La reinserción social únicamente se considera como una patita, por decirlo así, dentro de las funciones de gendarmería, pero no existe como un lineamiento de cómo se puede esto también vincular con la sociedad civil, por ejemplo, por medio de licitaciones, de programas más grandes que abordan a las distintas como subpoblaciones dentro de la población penal, y que pueda como efectivamente hacerse cargo de eso, porque Gendarmería se tiene que hacer cargo de dos funciones que son súper potentes, o sea, el resguardo de la condena y la reinserción social son dos pilares súper importantes en esto, y no da abasto esa institución, y menos si es que no tiene una política pública detrás que esté consolidada y que dé lineamientos más claros, proyecciones, si bien hay un modelo con el cual se guían, no hay, por ejemplo, los jueces no pueden pedir que una persona que esté pidiendo acceder a algún beneficio, por ejemplo, reciba más intervención. Eso no es algo que un juez puede pedir en esta materia, pero sí lo puede pedir en materias de familia, de temas de adicciones, por ejemplo, de violencia, porque ahí hay otras políticas públicas que están como mucho más consolidadas y permiten que se vaya articulando como los distintos poderes incluso del Estado o las distintas instituciones del Estado. Entonces hay como iniciativas, pero muy, yo diría como disgregadas. Existe el programa Abriendo Caminos, que es el programa estatal que trabaja con los niños y niñas, hijos de personas que están en las cárceles, pero eso no está articulado, por ejemplo, con Gendarmería para que existan
visitas que potencien estilos de crianza saludables, por ejemplo, que sería lo ideal. Y así, yo diría que ese es el principal falta desde el Estado. Oye, y en la región cómo está? Porque, bueno, Naciones Unidas ha denunciado que las personas privadas de libertad sufren vulneración de derechos importantes. ¿En la región tú ves que eso se está dando? Sí, o sea, es que es muy difícil que no se dé. Ujú, Yo diría que no hay región en la que no se dé, más allá de esta región. ujú, Y ahí uno lo puede llevar incluso a esto que les mencionaba, como el hecho de que una persona no acceda a oferta en reinserción, que no tenga nada a lo cual disponer su tiempo. O sea, imagínense 12 horas del día en que puedes no hacer nada, porque no te van a sacar del módulo por salir a pasear, por ejemplo. Eso ya es una vulneración. El que ciertas personas puedan acceder al colegio y otras no, también es una vulneración al derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, uno lo puede llevar a eso, como que uno podría decir es menos terrible, entre comillas, haber una vulneración de derechos más explícita como golpe o situaciones así, que yo no te podría decir, yo los he visto de primera fuente, pero uno sabe que pasan ciertas irregularidades que están como ya sentadas de alguna manera. Los castigos, por ejemplo, se dan mucho el principal castigo que se da en Chile en las cárceles, cuando una persona se porta mal, es como cortar las visitas, es lo primero. Y ahí también hay una vulneración de derecho al vínculo que uno tiene con su familia, cuando muchas veces es el motor para dejar el delito. Otro castigo es el aislamiento, o dejar en celdas que están como en los pasillos, totalmente a la intemperie, sin todas sus prendas, en situaciones en que no se les dan las comidas correspondientes, etc. O los encierros cuando son anticipados, entonces pasan muchas horas del día hasta la mañana siguiente en recibir la siguiente alimentación. Ahí uno va viendo una serie de vulneraciones que lamentablemente en nuestro país siguen existiendo y son del día a día. No es que sean cosas puntuales. Quizás las más puntuales son las más graves, pero lamentablemente las vulneraciones son pan de cada día en las cárceles. Por estas lógicas, por estas falencias, por el hecho que no existan estas políticas públicas, o sea, como que no tiene que ver únicamente con gendarmería, por ejemplo. ujú. O sea, cuando tú me comentas eso, o sea, si es que la cárcel busca algún modo de reeducación de las personas, es un modelo de reeducación bastante primitivo, digamos. O sea, el recurso al castigo ya es bastante Mm, básico, ¿ah? Eh, sí. Ahora, yo no sé si tú ves otros modelos, tal vez de otros lugares, de reeducación de las personas que Mm. han delinquido. En general, lo que se hace es, mira, no tengo un modelo así como en especial, como que Ujú, destacar. ujú, Hay países como, no sé, Noruega, que tienen tasas de encarcelación súper bajas, etc. Y en general lo que se hace es que las personas que llegan a las cárceles es una población muy acotada. O sea, la cárcel realmente se evita ujú, a la mayor costa posible. ujú, Entonces, con grupos más pequeños, el abordaje es mejor, y también ahí se aseguran como de tener una buena oferta ujú. interventiva en educación, en trabajo. O sea, realmente funciona en ese sentido la interna, en que tengan una rutina, no espacios muertos, ¿ya? Eh, Eso yo diría que es lo principal, y todo lo que se hace como en lo previo, como esa Ujú, persona, como que de alguna manera agarran las situaciones desde el minuto uno, desde el pequeño delito que cometieron, y al tiro como existen programas en el medio libre en los cuales van insertando a las personas para evitar que sigan la trayectoria del delito. Entonces yo diría que logran anticiparse un poco mejor, y así también las personas que llegan a la cárcel es un público más reducido, más abordable. O sea, la situación que nosotros tenemos actualmente en que hay como sobrepoblación, eso lo dijo el ministro Cordero a principio de año, y esa situación no ha cambiado, eh, solamente propicia violencia, hacinamiento,
pucha, rencillas porque se empiezan a encontrar ahí adentro y al final todo eso va mucho más en desmedro de esto de reeducar que tú mencionabas, que a favor. Ujú. Entonces por ahí hay temas importantes. Igual me detendría como en la reflexión que hiciste, Cristóbal, porque eso es algo que nosotros también nos hemos planteado harto, como de alguna manera, como sociedad, como incluso a nivel mundial, la lógica ha sido que la forma de aproximarse como al castigo ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Ujú. Uno veía que antes los colegios tenían estos como estos palos y le pegaban a los niños, como súper disciplinario, y todo ha ido transitando a otras formas. Y que antes también al niño que se portaba mal en el colegio, para la casa o a la biblioteca, encerrarlo, etcétera. Y se ha ido transitando, por ejemplo, a formas en que los niños mediten, en que los niños, o a abrir las formas de educación, por ejemplo, ¿cierto? Y hacerlas más dinámicas. Eso no ha habido un avance en esta materia, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo podemos llevar la condena, que es el castigo, y otros castigos que se dan a la interna de una forma en que no sea solamente desde lo punitivo, sino desde la oportunidad de trabajar algo? Nuestro enfoque siempre es como todo puede ser fruto de un aprendizaje terapéutico, de un aprendizaje de vida, de un aprendizaje que genera ese cambio, pero eso hay que saber guiarlo. Ujú. Cuando uno más aprende de manera personal es cuando uno comete errores. Es como de las cosas, de los principales aprendizajes que tenemos. Pero ese aprendizaje es aprendizaje cuando te ayudan a guiarlo, Ujú. cuando hay alguien que te apoya ahí, ¿cierto? Que te muestra eso. Eh, y eso no se logra si es que solamente lo abordamos desde una mirada punitiva. Ujú. Claro. Sí. Oye, bien interesante esto, fíjate, porque significa que Gendarmería, más que un enfoque como de guardián, ¿ah? Tendría que ser un enfoque más bien como de pedagogo, pedagogía de adultos. Mm, mm, Ya, pero eso es un cambio así eh, o sea, tremendo. copernicano, digamos, del enfoque que tienen las Sí, cárceles. Sí, Andrés, perdona, sí. te interrumpí. No, no, no. Me voy a ir a otro tema, digamos, pero que hay que tocarlo. Eh, Mm, tema fundaciones, ¿cómo los ha golpeado? La verdad que yo creo sí. que tiene que haber golpeado de alguna forma. Totalmente. Sí, ha sido súper complejo. Yo creo que es súper importante hablar de esto. El tema fundaciones, que ha sido este caso súper largo, aparte, como día a día, es como sigue en la palestra ahí. Aquellas fundaciones que no tenemos absolutamente nada que ver con eso que está pasando, nos ha dañado totalmente, porque las personas, lo que vemos nosotros es que la sociedad ha perdido credibilidad en las fundaciones y es inevitable que en estos casos se mete todo en un saco. Eh, Hablando también de esta mirada comprensiva, es algo que como sociedad tenemos que trabajar en muchos planos, porque se nos mete a todas las fundaciones en un mismo saco, cuando en realidad el porcentaje de fundaciones que está involucrada en esto es mucho menor al porcentaje total de población, de fundaciones que no estamos metidas en esto, siendo que Chile se caracteriza por tener como muy activa la sociedad civil. Hay muchas fundaciones, organizaciones, etcétera, y son muy pocas las que reciben asignaciones directas, ¿ya? Ahí el problema está en que esas asignaciones directas no tenían una regulación propiamente tal, o una buena regulación como sí lo tienen todos los concursos, los fondos concursables, que existen bases, que existen periodos de postulación, de consulta, de admisibilidad, eh, que existen como comités de evaluación, etc. Está todo mucho más estandarizado. En cambio, en una asignación directa es un tú a tú donde da espacio a estos conflictos de intereses. Y dio espacio, lamentablemente, a que se crearan fundaciones con un fin perverso y no con el fin que nos llama a toda fundación de base, que es cómo podemos aportar, en este caso, a un país mejor, ¿cierto? A una sociedad mejor, en las distintas materias que veamos. Y eso es súper fome, súper complejo. Nosotros lo pensamos a la interna nuestra,
que ahí siendo súper transparente, en esta materia, en reinserción social, ya tenemos poca llegada con la gente. Nos cuesta. Es algo que estamos constantemente construyendo, aportando. Y más encima uno le suma que exista esta desconfianza unilateral a las fundaciones, nos cierra puertas de gente que nos quiera colaborar y apoyar, financiar, donar, ¿cierto? O sea, ahora estuvimos en una campaña de donaciones hace unas semanas y habían personas que uno le decía, soy de fundación, no me hable nada de fundaciones. Y es súper triste porque inevitablemente va a generar un quiebre en la sociedad esto. Y ahí también hay un punto súper clave, que las fundaciones nos hemos hecho cargo de justamente lo que no alcanza a llegar el Estado, por ejemplo. Y hemos contribuido a solventar necesidades súper, súper básicas. Las fundaciones también muchas veces han levantado políticas públicas. Y reponernos de eso, como volver a mostrarle como el impacto que tenemos en nuestro país, va a ser algo de largo aliento inevitablemente, como el volver a limpiar un poco esta situación, porque realmente no somos todas las que estamos en esto. O sea, nosotros no recibimos ninguna asignación directa. Y eso, claro, también es privilegio de algunas por ciertas materias. Por algo en materia de vivienda, se da esa posibilidad mucho más rápido que en otras materias. La nuestra, como que ni siquiera está la posibilidad de pedir una asignación directa, por ejemplo. O un convenio con el GORE, que no haya un fondo, o sea, un fondo concursable por medio. Es complejo. Pero claro, como que de alguna manera igual se tiene que esclarecer esta situación, se tiene que saber cuáles fueron las fundaciones, se tiene que un poco hacer esa limpieza, hacer esa reparación también, porque aquí no nos podemos olvidar que también las personas, comunidades, familias, beneficiarias, también son quienes pierden credibilidad, no la sociedad en general. Entonces, las bases de confianza en esa relación con tu beneficiario principal también se ven dañadas. Entonces, es complejo en ese sentido, sobre todo cuando uno trabaja en temáticas súper, súper delicadas, donde existe una base ya de desconfianza en la sociedad, desde las personas que se han visto más vulneradas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le devolvemos esa confianza cuando está todo este caos, por decirlo así? Bueno, súper interesante, Y Valentina, como súper porque generalizado. una cosa que poníamos en la editorial de agosto de Revista Mensaje de este año, 2023, es que las fundaciones son sumamente necesarias porque al ser más pequeñas que el Estado, su modo de actuar es vincular, ¿te fijas? Entonces, es una escala que te permite el vínculo, que te permite la comunidad, que te permite el componer relaciones. No es la relación con un aparato más impersonal, como puede ser el Estado, que es muy masivo. En ese sentido, las fundaciones tienen una característica que no podemos perder como sociedad. ¿Ah? Eso. Oye, pero muchas gracias, Valentina, por contarnos un poco de Fundación Calén, lo que hacen ustedes. No sé si quisieras dar algún mensaje final, algo que tú quisieras compartir con la gente que nos está escuchando hoy día. Sí, bueno, en primer lugar, muy agradecida también de abrirnos las puertas, acciones de ir visibilizando esta materia. El mensaje final sería un poco reafirmar esto, como enjuiciemos no a las personas. Eh, quizás nos podríamos ir con eso que ve a Jesús ahí como hay que enjuiciar más el acto que a la persona, porque si enjuiciamos a la persona no le estamos dando la oportunidad de cambiar. Ujú. Y en eso, como en esa reflexión, la invitación también es a cómo cada uno, desde donde esté parado, ubicado, donde se desempeñe laboral, educacionalmente, etcétera, cómo pueden aportar también en esta materia, sea donando, sea siendo voluntario, sea incluso hablando el tema, llevándolo como a la sobremesa, que es tan importante conversar estas cosas. Mira. Eso. Muy bien, pues muchas gracias, Valentina Ilavaca, directora ejecutiva de Fundación Calén.
que hemos estado conversando con ella a propósito de la reinserción de las personas que han sido privadas de libertad. Muchas gracias por esta entrevista, Valentina. Que tengas un muy buen Gracias, día. Valentina. Igualmente.